En un pequeño pueblo, un grupo de voluntarios se unió para reconstruir un centro comunitario tras una tormenta. Los cimientos eran sólidos y los materiales de buena calidad. Tenían ladrillos, mezcla, herramientas, todo lo que necesitaban. Sin embargo, al comenzar la obra, surgieron desacuerdos. Un equipo insistía, los ladrillos deben apilarse de esta manera, es más eficiente. Otro equipo replicaba, no, nosotros siempre lo hemos hecho así. Algunos trabajadores se negaban a recibir instrucciones de los demás diciendo, solo seguimos las directrices de nuestro jefe de cuadrilla. Y unos pocos incluso abandonaron el lugar de trabajo exclamando, si este grupo participa, nosotros no queremos tener nada que ver con esta obra. Y al final del día, lo que debería haber sido un muro sólido era un desastre inconexo. Algunos ladrillos estaban torcidos, faltaban otros y toda la estructura resultaba inestable. Un leve empujón habría bastado para derribarlo. Un viejo albañil pasó por allí, negó con la cabeza y dijo, un ladrillo por sí solo no es más que una piedra, pero los ladrillos que trabajan juntos, unidos por la mezcla que los mantiene en su sitio, eso sí es un muro, eso es fortaleza. Y al igual que aquellos ladrillos, la iglesia en Corinto y la de hoy en día, solo puede mantenerse firme cuando permanecemos unida en Cristo, su fundamento. La división debilita el cuerpo, pero cuando dejamos a un lado el orgullo y seguimos el modelo de servicio de Cristo, nos convertimos en algo inquebrantable. Busquemos en nuestras Biblias, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, y ya regresaré. Dice la Escritura, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quienes observan la vida silvestre saben que algunas criaturas viven en grupos de diferentes tamaños, desde los lobos hasta los delfines, incluso las hormigas. Estas criaturas permanecen juntas. Los chimpancés son especialmente conocidos por sus estrechos lazos sociales y a veces viven en grupos de 15 o 150 individuos. Sin embargo, estas relaciones no siempre son armoniosas y a veces los chimpancés luchan entre sí. Los seres humanos también son un poco así, ¿verdad? Es decir, no solo tienden a vivir en grupos, sino que a veces luchan unos con otros dentro de ese grupo, lo cual también ocurre incluso en nuestras iglesias, cuando se forman facciones, a menudo en torno a un líder carismático. ¿Alguna vez has visto esto en tu iglesia? Si es así, entonces ten una idea del problema al que enfrentó Pablo en Corinto. Había tantas facciones. Y hoy veremos los primeros 4 capítulos de 1 Corintios, del 1 al 4, donde el apóstol aborda el problema de la disputa en las iglesias y cómo superarlas. ¿Y cómo superarlas concretamente? ¿Por medio de qué? De la unidad en Cristo. Veamos el problema de los grupos cerrados en la iglesia y la exhortación de Pablo a que no haya entre ustedes divisiones, antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, domina los 4 primeros capítulos de la carta a 1 Corintios. De hecho, la mayoría de los eruditos coinciden en que la unidad es el tema general que une las 2 partes de la carta. Ahora pregunto, ¿cómo nos ayuda este pasaje a comprender cuán absurdo es formar grupos en torno a líderes locales? ¿Y cuál es la solución de Pablo? Veamos aquí capítulo 1, versículos 2 al 17. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y Pablo emplea palabras severas para describir la falta de unidad entre los miembros de la iglesia de Corintio. Los desacuerdos en la iglesia de Corinto salieron a la luz
incluso en forma de demandas judiciales entre unos y otros. El problema de la falta de unidad entre los miembros de la iglesia es tan aterrador. Y Pablo está tan preocupado por ello que este es el primer tema que aborda en su carta a los Corintios. ¿Qué puede hacer tu iglesia local para evitar este problema? Porque a veces surgen, ¿verdad? O surgen todo el tiempo. Al estar más unidos a Cristo, que es el centro, ocurre el milagro de estar más cerca unos de otros. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Estamos repitiendo este versículo, pero ¿qué crees que quiso decir Pablo con este perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer? La formación de grupos constituye aquí una negación de la lealtad a Cristo. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y nuestro Señor es Cristo, y debemos centrarnos en Él. Por lo tanto, la respuesta a las preguntas retóricas, ¿está Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? Es un rotundo no. Cristo no está dividido. Cristo es quien fue crucificado por nosotros. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo menciona que somos el cuerpo de Cristo y que cada uno de ustedes es parte de Él, dice. Aunque el cuerpo tiene muchas partes, cada uno con su función, sigue siendo un solo cuerpo. Y para que el cuerpo funcione correctamente, cada parte debe cumplir su función de acuerdo con sus capacidades. Y esta metáfora indica que Pablo pretende la unidad en la diversidad, no la uniformidad. Más aún, aspira a la unidad a pesar de la diversidad. Sin embargo, todos los pensamientos y las opiniones deben estar sometidas ¿a quién? A Cristo nuestro Señor. El hecho de que Cristo sea nuestro Señor es un concepto tan importante para Pablo que recurre a él repetidamente en el comienzo de su carta primera a los Corintios. Por lo tanto, antes de abordar el tema de los grupos o facciones y los líderes humanos, Pablo enfatiza que todos tenemos a Jesús como nuestro Señor. La iglesia no se centra en líderes humanos. Los cristianos se centran en Jesús. El énfasis en el señorío de Jesús en los primeros versículos de 1 Corintios nos ayuda a comprender lo que Pablo quiso decir con las palabras estén perfectamente unidos en la misma mente y un mismo parecer. El término griego traducido como unidos proviene del verbo katarizo, que sugiere que algo debe ser restaurado a su condición adecuada. Porque cuando se forman camarillas en torno a líderes humanos, las relaciones dentro de la iglesia deben ser restauradas a su condición adecuada. Esto es, realineadas a Jesús como centro, y puede suceder por medio de la unidad en Cristo y la muerte del yo, que eso implica. Ahora no es fácil, no todos estamos dispuestos, porque somos humanos, pero tenemos que mirar a Jesús. En general, los grupos cerrados son el resultado de una sobreevaluación, mejor dicho, sobrevaloración de los líderes humanos. Y esto es muy peligroso, amados, para la unidad de la iglesia y para la salud espiritual de los miembros, ya que una visión distorsionada del ministerio cristiano puede llevar a una iglesia a dar una importancia excesiva a ciertos líderes en detrimento de otros. Y la consecuencia de tal comportamiento es una atmósfera de competencia, rivalidad, que puede dividir a la iglesia. Oh, el pastor hacía esto, el pastor anterior estaba por esto, en fin, comparaciones. Si tratamos a los líderes humanos como el centro de nuestra identidad cristiana, pues corremos el riesgo de desplazar a Cristo de la posición correcta en nuestras vidas. Y aquí otro versículo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Cómo describe Pablo aquí, pues, esta inmadurez de los corintios? Él deja claro que la madurez espiritual conduce al creyente a apreciar la sabiduría de Dios, la cual nos es comunicada por el Espíritu
y contrasta con la sabiduría de este mundo y la sabiduría humana. La sabiduría de Dios se revela en la cruz de Cristo y más precisamente en el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, antes de reanudar su exhortación a la unidad, Pablo quiere que sus lectores reconozcan la necesidad de la verdadera sabiduría y madurez en Cristo. Porque los cristianos sabios y maduros son personas espirituales, no carnales. Tampoco son como niños. Comparan las cosas espirituales con cosas espirituales. Porque las cosas del Espíritu de Dios, dice Pablo, se han de discernir espiritualmente. Los cristianos sabios y maduros se alimentan de comida sólida, no de leche. El creyente que se nutre de leche es inexperto en la doctrina de la justificación porque aún es niño. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Los cristianos sabios y maduros no dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este pastor, del otro, me gusta más este o el otro, refiriéndose a diferentes personas. Después de todo, estas personas son como ellos, pues colaboradores de Dios y con diferentes talentos, diferentes dones. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia somos el campo, el edificio y el templo de Dios. Todos pertenecemos a Dios por medio de Cristo. ¿Cuál ha sido tu experiencia al sentirte decepcionado por alguien a quien admirabas mucho? Si has tenido esa experiencia, ¿qué lecciones aprendiste de ella? Sí, amados, los seres humanos fallan, pero Cristo nunca falla. Por eso debemos poner nuestros ojos en Jesús y orar por aquellos que fallan. Vamos a ver qué enseña este pasaje de 1 Corintios 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y aquí en 1 Corintios 3, Pablo insinúa que las camarillas son el resultado de una falta de madurez espiritual. Sin embargo, antes de abordar este tema, afirma, tenemos el pensar de Cristo. Es probable que esta frase se refiera a la forma de pensar y actuar de Cristo. En otras palabras, el creyente tiene la mente o el pensar de Cristo cuando piensa y actúa como Él. Sin embargo, poner en práctica esto en todos los aspectos de la vida no es tan fácil, ¿verdad? Porque en el mundo greco-romano existía mucha competencia entre los políticos, entre los filósofos, los pensadores y los líderes religiosos. Y al parecer el anhelo de aprobación cultural llevó a la iglesia de Corinto a seguir los estándares seculares. Lo mismo que pasa hoy, ¿verdad? Y esto también puede poner en peligro a la iglesia actual. Este texto, hermano, nos realinea. Filipenses 2:5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al igual que en Corinto, también se estaban produciendo divisiones en la iglesia de Filipos, aunque quizás en menor medida. Y Filipenses 2 nos enseña que un servicio cristiano requiere morir a uno mismo y a las ambiciones egoístas, y buscar en cambio bendecir a los demás por encima de nosotros mismos, como lo hizo Jesús. Está claro que una visión correcta de los líderes humanos se basa en el ejemplo del liderazgo de Cristo. Los siervos son también descritos como administradores, es decir, somos personas a las que ha sido confiada la administración de los bienes de otra persona. Y en tal sentido, todo lo que tenemos pertenece a Cristo. Por eso pregunto, ¿cómo podemos comprender lo que acabamos de leer para comprender lo que nos dice acerca del amor abnegado de Dios por nosotros? ¿Cómo podemos aprender a morir a nosotros mismos para poder manifestar ese amor en nuestro propio ámbito? Bueno, ¿es esto posible? Claro que sí, yendo a Jesús cada día, meditando en su amor. El hecho de que no debamos formar grupos cerrados o camarillas, como llamamos, especialmente en torno a líderes humanos, no significa que no debamos apoyar a nuestros líderes. Se supone que debemos apreciar y ayudar a quienes dirigen el trabajo de la iglesia, porque no es fácil, amados. Cada año se complica más. Y Dios encarga a las personas que cumplan su ministerio en la tierra.
Los líderes de la iglesia que muestran un estilo de vida que refleja su misión representada por la cruz son dignos de ser escuchados y seguidos. Pero cuando se vuelven ejecutivos religiosos, y de eso está abundando cada vez más la iglesia, han perdido el rumbo y crean un modelo que descarría a los demás. Esto es así porque solo la cruz tiene el poder de revertir cualquier forma manipuladora de control en favor de la sumisión a la palabra de Dios. Los líderes cristianos atribuyen el éxito de su ministerio ¿a quién? Solo a Dios. Y en su ministerio terrenal, incluso Jesús, como ser humano, atribuyó la gloria a Dios, al Padre. Y según Pablo, el ministerio cristiano fiel debe basarse en lo que podamos llamar una teología de la cruz. Porque la cruz es la revelación de la sabiduría de Dios y de su poder para salvar. Al mismo tiempo, también muestra la sabiduría humana como necedad. Porque en 1 Corintios 4, Pablo deja claro en qué consiste esa teología de la cruz. En primer lugar, indica que es Dios quien establece la norma para el liderazgo cristiano. En segundo lugar, señala el hecho de que el sufrimiento por la causa de Cristo es el sello distintivo del verdadero ministerio cristiano. ¿Escuchaste? El sello distintivo es el sufrimiento. Y este punto merece ser desarrollado más a fondo. Veamos, 2 Corintios 11, 23 al 28, y veamos Colosenses 1, 24. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? La vida del servicio a Dios no es una vida de color de rosas. Es un llamado al sacrificio y, si necesario, dar la vida. Y yo pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificarte por Cristo? Los líderes cristianos siguen las huellas de Jesús al estar dispuestos a sufrir por sus hermanos y hermanas, e incluso, si es necesario, a morir por su ministerio. Y Pablo se refiere a sí mismo y a Apolo como hombres sentenciados a muerte. Se los describe como personas que se enfrentan al hambre, la sed y la desnudez, además de ser abofeteados y estar sin hogar. Cuán fácil la tenemos hoy, ¿verdad? Ante tal vez una mirada, algunos ya quedan ofendidos y dejan de ir a la iglesia. Hermanos, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde están nuestros pies parados? ¿Sobre qué fundamento? Ellos fueron insultados, perseguidos, difamados y considerados la hez del mundo y el desecho de todos. Aún la misma iglesia, muchos los rechazaron. Por eso, al referirse irónicamente a los corintios como ricos, reyes, sabios y distinguidos, Pablo demuestra que el orgullo no debe tener cabida en el verdadero liderazgo cristiano, ya que es la raíz de la división de la iglesia. ¿Cuánto has sufrido por causa de Cristo? Sea cual fuere tu función en la iglesia. Algo para meditar, ¿verdad? Amados, la unidad o la falta de ella fue un tema central en la iglesia de Corintio y es también una cuestión siempre presente dentro del adventismo del séptimo día, la unidad. Algunos de nosotros seguimos a nuestro orador favorito en las redes sociales o dedicamos una cantidad considerable de nuestro tiempo a ver videos de nuestro ministerio predilecto. Y a menudo nuestros conflictos surgen de diferencias en nuestra comprensión de la verdad bíblica o nos enfrentamos a choques de personalidad entre los líderes. Pero el mensaje de Pablo a los Corintios nos recuerda que este tipo de conflicto no es nada nuevo. El liderazgo de servicio es una expresión que escuchamos con frecuencia. Sin embargo, nos cuesta aplicar sus principios a nosotros mismos y a la manera que nos relacionamos unos con otros.
Oh, si tan solo aplicásemos la regla de oro, si pusiésemos a los demás primero, ¿verdad? Qué diferentes serían las cosas. Por eso pregunto, ¿cómo podemos evitar la trampa de la destrucción provocada por las facciones dentro de la iglesia? ¿Qué estrategias podemos encontrar en las Escrituras para ayudarnos a mantener a Jesús como el centro de nuestra fe y de nuestra comunidad eclesiástica? Porque, amados, la raíz de muchos conflictos reside en nuestras diferentes interpretaciones de la verdad bíblica. Afirmamos amar la verdad y estar comprometidos con ella. ¿Cómo podemos relacionarnos con aquellos cuya comprensión de la Escritura difiere de la nuestra? ¿Qué podemos aprender de aquel que afirmó ser el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué resulta tan difícil seguir el ejemplo de Cristo de servicio perfecto? ¿Y cuáles serían las estrategias bíblicas y los pasos prácticos para fomentar una mayor unidad en nuestras iglesias? Una pregunta clave. Dios permita que esto sea una realidad. Bueno, quiero finalizar con estas dos citas inspiradas. Citas hermosas. Yo agradezco a Dios por el don de profecía, hermanos. Cómo Dios reveló las cosas de una forma maravillosa. Dice, la unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo de que tiene la verdad y de que es un pueblo diferente elegido por Dios. Esta unidad desconcierta al enemigo, por lo que está decidido a eliminar su existencia. La verdad presente, creída en el corazón y puesta en práctica en la vida, proporciona unidad al pueblo de Dios y le da una poderosa influencia. Y aquí otra cita de Testimonios para la Iglesia, volumen 4. Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna. Cristo se dio a sí mismo al mundo para que pudiese limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este proceso de refinamiento está destinado a purificar a la Iglesia de toda injusticia y del espíritu de discordia y contención, para que sus miembros se edifiquen en vez de derribar y concentren sus energías en la gran obra que está delante de ellos. Dios quiere que sus hijos lleguen a todos a la unidad de la fe. La oración de Cristo, precisamente antes de la crucifixión, pedía que sus discípulos fueran uno, como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyese que el Padre lo había enviado. Esta, la más conmovedora y admirable oración, extendida a través de los siglos hasta nuestros días, sus palabras son, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Que esto sea una realidad en nuestras vidas, amados. Que la unidad sea lo que esté permeando nuestras iglesias. Y para tener unidad unos con otros tenemos que estar unidos a Cristo primero. Relación vertical nos lleva a una relación horizontal. Oremos. Padre Celestial, rogamos para que la unidad en nuestra iglesia sea algo real. Jesús oró por esto. Y permite que tu Espíritu vaya puliendo nuestros caracteres, para que vayamos encajando unos con otros y al mismo tiempo conectados a ti, y así ser un muro, un edificio inexpugnable, sólido, para presentar al mundo un mensaje claro, un mensaje sin divisiones, un mensaje centrado en Cristo. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida o Lecciones de Escuela Sabática. Invita a otros a sintonizar este canal y así te transformas en un canal de bendiciones para otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.